profesor. Vamos a continuar con la clase. Parece que se ha caído el OC para llamar lista, ORCE. No me deja entrar. Pero un intento más. A ver. Vamos a ver. Se ha caído OC. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Y voy a preguntar, ¿no? Algunos alumnos. A ver, ¿quiénes están acá? Tenemos 22 alumnos. Entonces empezamos preguntando a Fran Sanabria. Fran. En la última clase, ¿dónde o hasta dónde nos quedamos, Fran? Clases y objetos. Era una clase, Fran. ¿Qué era una clase? Ya. Vamos a preguntar a otro colega. James Contreras o James Contreras. Sí, buenas noches, profesor. ¿Cómo identificábamos las clases conceptuales desde el modelo de negocio? ¿Eran sustantivos, si no me equivoco? ¿Cómo? Eh, Riquelme Monge. ¿Cómo identificábamos las clases desde el modelo de negocio? Amaya, ¿cómo identificábamos las clases conceptuales desde el modelo de negocio?
identificando los objetos de información y sus entradas y salidas. Santibáñez, ¿cómo identificábamos las clases conceptuales desde el modelo de negocio? Las clases conceptuales desde el modelo de negocio. Ya el último, Tito, ¿cómo identificábamos las clases conceptuales desde el modelo de negocio? Viendo el negocio. Ya sé, viendo el negocio, pero ¿cómo? Pues está bien, profe, viendo el negocio. A ver, en el modelo de negocio encontrábamos 4 elementos, ¿no? Los roles o los participantes o los que ejecutaban una actividad que estaban en las columnas o en las filas, las actividades propiamente dicho, que eran unos rectángulos, una cajita donde poníamos los nombres en verbos, son las actividades de un proceso de negocio. Identificábamos reglas de negocio, que eran las restricciones, y la información que se necesita para hacer una actividad o que se modifica o se crea después de hacer una actividad. Esa información normalmente eran sustantivos y esa es la información, normalmente eran sustantivos, ¿no? Ona cliente, documento de pago, factura, boleta. ¿No? Esos sustantivos venían a ser clases conceptuales. O su compañero lo dijo, objetos de información también, profesor, se le conoce. Muy bien. Entonces, el lunes pasado hemos hecho eso y se han olvidado ya. Se han olvidado. Bien raros. Bueno. Entonces, ahora, si no se hace modelado de negocio, eso lo explicamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, profe, eso es pues cuando tenemos modelo de negocio, ¿no? Es correcto. Pero ¿qué pasa si yo no tengo modelo de negocio? ¿No? En una institución me van a contratar profesor para modelar datos, o estoy haciendo un sistema de información o y me van a pedir que modele la información. Entonces, y no tengo el modelo de negocio, ¿cómo hago, profe? ¿No? Entonces, ¿y qué hago, profesor? ¿No? Entonces, ya, entonces hay una forma de identificar, ¿no? Usar de alguna forma lista de categorías de clases. Creo que en su curso de modelamiento de datos también usaron algunas categorías, eventos, parques, personas, cosas, ¿no? Igualito, conceptualmente es lo mismo, acá le llamamos categorías, categorías de clases, y tratar de buscar nombres en las frases, en la redacción, que de alguna forma nos explica el usuario o el que nos contrata, alguien. Entonces, hay que tratar de clasificar. Algunas categorías de clases, por ejemplo, pueden ser objetos físicos, especificaciones o descripciones de cosas, lugares, transacciones, líneas de transacciones, ¿no? Entonces, como serían eventos, líneas de eventos, ¿no? Esta es una forma. La otra forma es, como han aprendido en su curso de modelamiento de datos, cómo identifican los conceptos o las entidades conceptuales. Eso mismo, en vez de identificar entidades conceptuales, son clases conceptuales. Es exactamente igual, solo que estás usando otra notación. En uno estás usando entidad-relación y acá estás usando clases. ¿Ya? Diagrama de clases. ¿No? Pero es lo mismo, significa lo mismo. Entonces tú puedes usar categorías de clases. Lógicamente, cuando ya tú tienes experiencia, de alguna forma, no es necesario inclusive categorizarlas, sino todos los sustantivos que encuentres, haces una lista y esas son tus clases conceptuales. Sin embargo, se recomienda para algunos, ¿no? Que de repente están iniciando o les cuesta entender, bueno, clasifícalo pues, contenedores de cosas, cosas en un contenedor, dispositivos externos al software,
algunos conceptos, eventos, procesos, reglas. Las reglas y políticas también pueden ponerle como una clase catálogos, contratos, documentos, etcétera, etcétera. Una infinidad de categorías uno podría tener, ¿no? Una infinidad de categorías. Entonces, a estar de alguna forma tratando de saber si esta clase puede ser un evento, un proceso, una regla, un catálogo, diferentes sustantivos y ya está. La regla, ¿no? La regla directa, sustantivos. Ejemplo, ya tendrías tu modelo conceptual, pero ya no con entidad-relación, sino con clases. Clases, usando un diagrama de clases. En tu curso de modelamiento de datos usaste la técnica de entidad-relación. Son entidades y relaciones entre entidades. Un diagrama de clases son clases y relación entre clases. Entonces, una entidad conceptual en diagrama de clases es una clase conceptual. Fíjense, es igual, es lo mismo. Entonces tú vas a tener, si haces tu modelamiento de datos, usando entidad-relación vas a tener tu entidad venta, tu entidad pago, tu entidad cliente, tu entidad cajero, gerente, etcétera, etcétera. Vas a tener estos nombres. Pero la notación es lo que cambia, entidad-relación. Entonces, si tú ya sabes modelar datos, modelar información con entidad-relación, es exactamente igual modelar datos, modelar información con un diagrama de clases. Estos son clases, ¿no? Clases. Y ahí tenemos relación entre clases, entonces esto es un modelo conceptual de datos. ¿Ya? TPV es terminal punto de venta. Cuando uno solo identifica las entidades con una lista, y esa lista después lo relaciona sin identificar atributos, entonces se llama modelo conceptual inicial. O simplemente llámale modelo conceptual en su primera etapa, como gustes. Yo, por ejemplo, llamo modelo conceptual, nada. Oye, pero faltan los atributos, lo voy a completar. Entonces, para entender qué entidades hay en mi modelo, ¿no? O qué conceptos hay en mi modelo, o qué clases hay en mi modelo, para que explicarte fácilmente cómo se relacionan entre ellos. O faltan atributos, lo voy a completar, ¿no? Que vienen a ser las características de cada uno de estos sustantivos. Pero en algunos libros le llaman modelo conceptual inicial o modelo conceptual primario, o en su primera etapa. En general, este es un modelo conceptual, sin atributos todavía. ¿Ya? También podemos identificar las asociaciones entre clases. Se incluyen aquellas para que el conocimiento de la relación debe mantenerse algún tiempo. Alumno-curso, hay una relación. ¿Y eso se mantiene en el tiempo? Sí. Esa es la relación. Derivadas de la lista de asociaciones. ¿Y la lista de asociaciones de qué forma se puede identificar? Ustedes han visto en su curso de modelamiento de datos cuando dice un vehículo puede pertenecer a uno o más personas. Una persona puede tener uno o más vehículos. Un alumno puede matricularse en uno o más cursos. Un curso puede ser llevado por uno o más alumnos. Han visto ustedes, hay relaciones, ¿no? Y de alguna forma, si uno no sabe qué tipo de relación hay, acá hay una ayuda, ¿no? A es parte física de B, A es parte lógica de B, ¿no? A está físicamente contenida en B, A está lógicamente contenida en B, A es una descripción de B, fíjense, acá tenemos más. A es una línea de una transacción o informe de B cuando hablamos cabecera detalle, por ejemplo, o descripción general, descripción específica. A es conocido o registrado o informado o capturado en B. A es miembro de B, A es parte de B, A usa algo de B, A maneja algo de B, A informa o comunica a B, A está relacionado a algo de B, A es el siguiente a B. Miren, fíjense cuántos tipos de relaciones podría haber. El más usado, el que se usa en curso de modelamiento de datos es cuando uno hace el ejemplo de vehículo-alumno, ¿no? Una persona tiene uno o más vehículos y un vehículo le pertenece a cero, uno o más personas, ¿no? Y eso es exactamente acá lo que queremos mostrar como posibles asociaciones que podría existir entre dos entidades o entre dos clases. ¿Cómo identificar asociaciones?
Lo más relevante, lo más importante, como mencionamos, es identificar qué cosas, las clases conceptuales. Ya, las clases conceptuales. Después, por criterio o preguntando al usuario o al que conoce la información, de alguna forma se le pregunta qué tipo de asociaciones hay. Ejemplo, en el gobierno regional, ¿no? El área de seguridad, ¿de qué forma se relaciona con el área de logística? Ah, se pregunta, pues. Se pregunta. ¿No? Los fiscalizadores, ¿de qué forma se relacionan con los pequeños o microempresarios? Ah, un fiscalizador puede fiscalizar o puede visitar, puede revisar o puede validar, no sé, a uno o más microempresarios o más emprendedores. Un emprendedor informa o puede informar a uno o más fiscalizadores. Fíjense. Entonces, si yo no sé, yo pregunto a quién, al que conoce el negocio. Específicamente, ¿quién conoce el negocio? La persona que nos va, de alguna forma, brindar información o a la persona que nos han asignado para que trabaje con nosotros, porque nosotros somos los expertos haciendo esto. Recuerden que ellos conocen la forma como trabajan, conocen su negocio, pero no saben modelar, no saben hacer diagramas de procesos. Tú sí sabes. Entonces, como tú eres el especialista, para eso te contratan, para identificar qué información es relevante para modelarla y después, lógicamente, automatizarla o manipularla de alguna forma. Guardar en una base de datos, en un cuaderno, no sé, hay N formas de registrar información. ¿Ya? Entonces, centrarse en las asociaciones necesita conocer, tienes que conocer. Como nosotros no vamos a conocer todos los negocios, es imposible o es difícil en todo caso. Sin embargo, sí sabemos hacer las preguntas, sí sabemos la teoría, los conceptos, ¿no? Pero va a depender de tu experiencia, de tu experiencia. ¿Y esa experiencia quién la tiene? Ustedes, pues ustedes. Ahora cuando de acá a 2 añitos egresen y vas a hacer tu camino, probablemente muchos de ustedes entran a trabajar a una empresa pública, otros a una empresa privada. Dentro de ello probablemente algunos entran a empresas consultoras que hacen consultorías a empresas públicas y privadas. Y en uno de esos casos le van a pedir que modelen el negocio, que identifiquen los objetivos estratégicos. Probablemente algunos le van a decir, vamos a automatizar esta parte, cómo representar esto en información, en datos, para después explotarla, hacer minería de datos. A otros le dirán hay que hacer un software de esta parte, etcétera, etcétera. Y algunos de repente los van a contratar como pensadores, ¿no? Los que posiblemente planteen una propuesta de solución a un problema. Es un poco más difícil porque tenemos poca experiencia, pero algunos podrían tener esa suerte, ¿no? Esa suerte. Por ejemplo, ahora que está empezando un gobierno nuevo, ¿no? Se sabe, pues, si gana Keiko, creo que tiene su equipo, pero si gana Castillo, creo que no tiene mucha gente técnica que lo apoye en estos momentos. Entonces, si entra el gobierno, si gana, si el Jurado Nacional de Elecciones lo declara ganador, va a necesitar técnicos calificados. Entonces, probablemente alguno de ustedes tiene la suerte de trabajar con uno de esos técnicos calificados y les digan, pues no, vamos a resolver los problemas del país, ¿no? Entonces están en la parte pensante, ¿no? ¿De qué tema específico? Bueno, el especialista dirá, vamos a abocarnos a abordar el tema de la pandemia, cómo hacemos que se vacunen todos lo más rápido posible, ¿no? Lo otro será, pues, cómo hacer proyectos de inversión para generar empleo, para generar riqueza. Entonces, de repente, autores como especialistas, como conocen N herramientas, les llaman. Pero van a ser los pocos. La mayoría probablemente entremos así a un nivel bajo, donde aprendamos poco a poco e ir subiendo, ¿no? Hasta llegar a la parte estratégica, ¿ya? Entonces, se necesita conocer. Se necesita conocer. Un ratito, ¿eh? 30 segundos, un ratito, por favor.
Conocer, como les mencioné, ¿no? Hay que conocer. Si no conocemos, nos ayudamos con el que trabaja, con el que sabe, con el que nos han asignado para trabajar. Muchas asociaciones dificultan la comprensión de los diagramas. Así es. ¿No? Si uno no conoce, no sabe del tema, probablemente que las relaciones que nosotros planteemos no se entienda. La idea es que cualquiera que lea el modelo, que sabe el modelo de datos, lo pueda leer, lo pueda entender, lo pueda explicar inclusive. ¿Ya? Entonces, es muy importante usar las palabras que el especialista del tema, del negocio, del que conoce, nos recomienden y usemos esas palabras. ¿Ya? Porque de verdad dificultan. Si usted hace un modelo en este momento del gobierno regional, específicamente del tema de cómo promover algo en un gobierno regional, sobre todo dirigido a pequeñas microempresas, va a ser un poquito difícil. Sin embargo, si usas las palabras que usa el área de emprendimiento del gobierno regional, lo van a entender. El futuro modelador, el que va a agarrar tu modelo, o alguien del negocio lo va a entender. ¿Ya? Evitar asociaciones redundantes. En ocasiones cometemos nosotros hacer A está con B, B está con C y C está con A. Cuando A y C ya están relacionados por B. Sin embargo, algunos relacionan A con C también, cuando ya la relación está dada por intermedio de B. ¿No? Entonces ahí habría una asociación redundante, si haces A con C. A con B, perfecto. B con C, perfecto. Pero ya no C con A, porque ya están relacionados o están asociados de alguna forma por intermedio de B. ¿No? Entonces, en ocasiones nos pasa, nos va a pasar, y es bueno saber que la redundancia para este caso no es buena, ¿no? En la implementación se notará que falta o sobra alguna asociación. Normalmente, cuando yo he hecho modelos de este tipo, al final, cuando están implementando, cuando están haciendo los modelos físicos de datos, entonces ha pasado que sí, pues faltó algo. Faltó algo. Normalmente no me ha sobrado, me ha faltado, sí, algún atributo por ahí que no se consideró o no se relevó, y cuando ya estamos haciendo el software, el usuario al momento de verificar lo que se va a grabar, dice, y este dato falta, y resulta que ese dato no lo vimos, o era parte de una asociación de manera obligatoria y lo pusimos de manera condicional, ¿no? Para ciertas casuísticas. Y el usuario, cuando no graba, se da cuenta que debió ser obligatorio. ¿Ya? Entonces, esas cositas pasan, ¿ya? Y les va a pasar seguro, ¿no? Entonces, en la implementación se nota que falta o sobra. Normalmente sobra, ¿ya? En mi caso, en todos los casos que yo he visto, perdón, que falta. En mi caso ha faltado. En ningún caso de los temas que yo he visto ha sobrado. Sí ha habido redundancia en casuísticas particulares, pero no es porque haya sobrado, sino porque la relación era redundante. Entonces, había que eliminar la relación. No debió haber existido esa relación. ¿Ya? Entonces se puede interpretar como que sobra la relación, ¿no? Y por lo tanto van a sobrar datos. Pero normalmente lo que me ha pasado es que me ha faltado al momento de implementar. Y les puede pasar a ustedes cualquiera de los dos escenarios, ¿ya? Y para eso estamos, pues no está escrito en piedra el modelo que vamos a hacer, ¿no? Aunque en ocasiones algunos pueden decir, no, esto debe estar escrito en piedra y funciona para todos los casos. No. Sería lo ideal, lógicamente, pero no, mi experiencia práctica ha faltado algo siempre. ¿Ya? Algo. Ponte, profe, de 100% a el 0.1% será. Ya ponte, ¿no? De 10.000 atributos, 10 atributos me habrá faltado, ¿no? 10 atributos. Es poquísimo comparado con 10.000, pues, ¿no? Bien. Asociaciones, ejemplos de asociaciones que podríamos encontrar en un terminal punto de venta. Recuerda que en un terminal punto de venta hay un cliente
que llega a una caja y una cajera, una persona que atiende. El terminal punto de venta es el equipito que ustedes están viendo ahí, que es la caja registradora, y la máquina en la cual hay una lectora que está leyendo los productos, y en la pantalla ustedes están viendo unos numeritos, el producto, las características del producto, precio unitario, ¿no? Y precio total. Todo ese conjunto se le conoce como el terminal punto de venta. Entonces, A es parte física de B. Ejemplo, el terminal punto de venta es parte de la caja. O sea, entonces la caja es más grande, la caja es todo, el todo, donde está la cajera. ¿Ya? A es parte lógica de B, entonces línea de venta, que es una línea, azúcar, 10 kilos, precio unitario 5, total 50. Esa es una línea de venta. Otra línea de venta será arroz, 20 kilos de arroz, 2 soles el kilo, 40 soles. Ya, otra línea. Esas son líneas de venta. Ambos hacen la venta. Si hay más líneas de venta, lógicamente ese conjunto es la venta. Entonces, una asociación que podemos encontrar que A es parte lógica de B, ¿no? Otro ejemplo, A está físicamente contenida en B. Item de la tienda es item, perdón, con tienda, o terminal punto de venta con tienda. Lógicamente, un terminal de punto de venta, el número 5, pero en una tienda hay 3, 4 terminales punto de venta. Cuando ustedes vayan a Metro, todas las terminales punto de venta tienen un número. Ya, ese sería 1. Ya, entonces la tienda va a tener 20 terminales punto de venta. A eso se refiere cuando A está físicamente contenida en B. Los terminales de punto de venta o las cajas están contenidas en la tienda. Igualito, si vas a otra tienda, tendrá otro conjunto de cajas o terminales de punto de venta. Y así podemos explicar, ¿no? A está lógicamente contenida en B, A es una descripción de B, y hay más ejemplos de las posibles asociaciones para este caso que lo hemos visto en anteriores PPTs, cuando hemos explicado el modelo de negocio, ¿no? Y la forma cómo podemos encontrar las relaciones. Y ahí están los ejemplos. Más ejemplo, fíjense, todas las formas posibles de relacionarse. Y en el caso en que ustedes, vamos a ponerlo así, entre comillas, ¿no? Les es difícil identificar qué tipo de asociaciones pueden usar, los tipos de asociaciones que han aprendido en el curso de molamiento de datos. Y si ya te has olvidado, entonces usa tu criterio. Un producto es comprado por uno más clientes, un cliente es comprado por uno más productos. En una caja pueden existir más de una línea de venta o una sola venta. En una boleta salen uno o más productos o solo un producto. Te haces preguntas, usas criterio. Ahora, si no tienes criterio, te has olvidado las técnicas que te enseñan en tu curso de modelamiento de datos, en tu curso de análisis de sistemas, entonces, ¿cuál es el secreto? Les mencioné, preguntar al usuario, al que conoce el negocio. Ese es el secreto. Entonces, tú con la formación que tienes, te vas a acordar o vas a repasar tus cursos ya cuando estés trabajando y te vas a llevar con la sorpresa que era bien sencillo, bien fácil. Pero en su momento no le diste la importancia. En su momento no le hiciste caso a tus profesores. Ya cuando estás trabajando, uy, si esto me enseñó mi profesor, más difícil que esto que hago, ¿no? Y es verdad, lo que enseñamos, esto que estamos enseñando es un poquito más difícil lo que vas a hacer en tu trabajo. Entonces, si ustedes saben esta teoría, haces bien tu trabajo, lógicamente vas a tener más criterio. Un ratito, por favor, un ratito.
Bien, disculpen. Atributos. Los atributos son las características, ¿no?, ¿de quién? De una entidad. Esos son los atributos. Un ejemplo del alumno. Una característica es tamaño, ¿no?, peso, color. Otro atributo es de las características físicas. A las características lógicas: apellido, nombre, fecha de nacimiento, ¿no?, sexo. Y así podemos encontrar N características de quién, de las entidades. Para un producto, nombre del producto, descripción del producto, fecha de producción, fecha de vigencia en la cual el producto puede ser consumido, ¿no? Entonces tenemos ahí varias características. ¿De quién? De la entidad. De la entidad. Eso vienen a ser los atributos, ¿no? Lógicamente, tenemos que, o sabemos, ¿no?, por definición de otros, que todos tienen que tener una entidad. Los objetos tienen una identidad. Esa identidad dijimos que es único. Entonces la clase va a tener un atributo que represente la identidad. Y ese va a ser el identificador. Ejemplo, ustedes tienen un atributo dentro de la universidad que es su código universitario. Esa es su identidad, su identificador. A nivel país tenemos el número del DNI. Cuando tú ingresas a otra universidad vas a tener un identificador en esa universidad. No va a ser tu código que tienes actualmente en la uni, va a ser otro número. Si tú estudias un posgrado en la misma uni, tu identificador que actualmente lo tienes no va a ser ese identificador de alumno. En el posgrado de la misma uni te van a asignar otro identificador. Qué bonito sería que tengas el mismo código, ¿no? Porque tú eres históricamente en la uni, debe ser identificado de una sola forma. No, te clasifican como alumno de pregrado y alumno de posgrado. Y en el posgrado te dan otro identificador. Un ejemplo, el 99, yo trabajé en la uni en la parte administrativa. No era docente, no era alumno, un trabajador administrativo. Entonces yo tenía un código de trabajador administrativo, ¿no?, que era diferente a mi código de pregrado. Cuando hice mi estudio de maestría en la misma uni, me dieron otro código, un código de alumno de maestría, ¿no? Y finalmente, cuando soy profesor, actualmente soy docente, tengo un código de docente. Fíjense, yo he pasado como alumno de pregrado, de posgrado, trabajado administrativamente y soy docente. Y dependiendo qué labor hago, bueno, me van a identificar, lógicamente. Actualmente a mí me identifican como profesor y tengo un código de docente. Cuando lleno fichas, tengo que poner ese código. Ese es mi identificador del docente. Cuando postulo a algo dentro de la universidad, tengo que poner mi identificador de docente. Mi código de pregrado ya no lo uso. Código de posgrado para algún trámite. Código administrativo, como no tengo trabajo administrativo, tampoco la voy a tener. ¿Por qué? Porque al ser docente, ya si cumplo algún trabajo administrativo, voy a usar ese mismo código. Pero ya tuve un código de trabajador administrativo. A eso se refieren que uno tiene un identificador. Entonces las clases van a tener muchos atributos y uno de esos atributos va a ser un identificador. Aquel que hace que tú tengas una identidad, ¿no? También podemos tener tipos de datos. Esos tipos de datos se le conoce como tipos primitivos. Tu nombre, por ejemplo, va a ser un string o un carácter. Tu edad será del tipo date. El sexo probablemente sea booleano, 0, 1, ¿no? 2, en unos casos, en algunos países tienen para el sexo, pues varios, ¿no? Dependiendo cómo se consideren, le ponen 0, 1, 2, 3, ¿no? Puede ser el tiempo. O también
el string puede ser carácter o variable carácter, ¿no? ¿Qué es variable carácter? Lógicamente es definido por el número, por el tamaño. Si tú pones carácter de 20, entonces siempre va a grabar, por ejemplo, 20 espacios. Y si tú pones variable carácter de 20, va a grabar lo que exactamente estás escribiendo. Anta, urco, 8 caracteres. Va a grabar solamente 8 espacios, ¿no? Ese es cuando pones carácter variable. Y si pones carácter solamente va a grabar 20. Lo va a completar con 2 espacios en blanco, ¿no? Entonces, ese es el string, pues, el string. Los tipos no primitivos, es lo que les mencioné, pueden ser color, raza, nombre, apellido, código universitario, ¿no? Número de documento, dirección, fecha de nacimiento, etcétera, 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 ¿no? Esos son lo que ya indiqué. Los tipos no primitivos se deben modelar como clases, ¿no? Están formados lógicamente por varias partes, son aplicables las operaciones, todavía no hemos explicado qué es una operación, y tienen atributos. Algunas de estas características pueden tener todavía más atributos, y es una cantidad con una unidad, ¿no? Normalmente vamos a grabar un valor ahí. No utilizar atributos como claves ajenas. ¿Qué significa esto? Muchos de ustedes, cuando han representado qué información podemos encontrar en un proceso de negocio, han repetido datos, ¿no? Ejemplo, curso, tiene 3 atributos: código del curso, nombre del curso y número de créditos del curso. Profe, también hay número de horas. Perfecto. Alumno tiene código de alumno, apellido y nombre. Sin embargo, en curso algunos le ponen el código de alumno para saber, dice, cuántos alumnos están llevando, ¿no? Ya, eso es lo más grave. Pero otros ponen una clase denominada alumno curso. Hago este ejemplo porque ustedes entienden que es un alumno y que es un curso. Entonces, en alumno curso, este es el error común que es salvable, no es grave. El primer ejemplo donde ponen código del alumno en la clase o en la entidad curso, sí es grave. Eso sí es grave, eso es para jalarlo. Sin embargo, la mayoría sí comete un error salvable. Crean una clase, tienen una clase alumno, tienen una clase curso y crean otra clase denominada alumno curso. En alumno curso ponen pues la fecha en la cual un alumno lleve ese curso. ¿Ya? El número de veces que un alumno lleve ese curso, ¿no? Y la nota con la cual un alumno apruebe ese curso. ¿Ya? Esos son los atributos. Sin embargo, los alumnos adicional a eso le ponen código del alumno y código del curso. Eso es lo que dice, no utilizar atributos como claves ajenas. Entonces, no puedes poner en alumno curso el código del alumno ni el código del curso. ¿Por qué? Porque el código del alumno es un atributo ¿de quién? De alumno. El código de curso es un atributo de curso. Pero muchos de ustedes lo ponen en alumno curso. Profe, pero cuando graba al final sí va a grabar el alumno, el código del alumno y el código del curso en alumno curso. Es correcto. Eso es cuando hablamos de modelo de clases o diagrama de clase o modelo de datos físicos. Acá estamos hablando de modelo conceptual, de entidades conceptuales o clases conceptuales. Cuando hablamos de físicas o lógicas, ahí sí, ahí recién aparecen esos atributos, como clave foránea también se le denomina. Entonces acá recuerden su curso de modelamiento de datos. Cada entidad o cada clase tiene sus atributos propios. No se debe usar atributos de otras clases. El ejemplo bien claro, ¿eh? Alumno curso no tiene atributo a nivel de modelo clase, de clases conceptuales, ahí no va a existir como atributo el código del alumno y el código del curso. Código de curso estará en la clase curso y código del alumno están relacionados, sí, pero esa relación alumno-curso tiene 3 atributos. Les mencioné la fecha en que ese alumno lleve ese curso, las veces en que ese alumno llevó ese curso
y la nota en que ese alumno aprobó ese curso. Ya. A eso se refiere cuando dice no utilizar atributos. Tengan cuidado, ya, jóvenes. Es un error que la mayoría comete, pero es salvable. Ya, es salvable. Porque estamos acostumbrados a hacer modelos físicos de datos. Y en las empresas les va a pasar. Ya la mayoría sabe hacer modelos físicos de datos, modelos lógicos de datos, pero no saben hacer modelos conceptual de datos. Solo los que han pasado lógicamente por la uni y por sus buenos profesores que han tenido 2 o 3 profesores buenos que enseñan, ¿no? El modelo conceptual normalmente no hacen en algunas instituciones. Oye, a ti te he pagado para que implementes, no para que estés pensando, a veces te dicen, ¿no? El modelo de datos, el modelo conceptual de datos es para estar pensando, lógicamente. Y a veces la empresa te llama para que ya empieces a implementar cosas. El modelo estructural está compuesto, ¿no?, por el diagrama de clases. Y dentro de ese modelo de clases hay relaciones, y esas relaciones son estáticas. ¿Relaciones de qué tipo? Entre clases, que equivale a tu modelo conceptual de datos. En vez de clases son entidades, en vez de relación de entidades es relación de clases. Y esa relación de clases es una relación estática. Si vas a tu curso de modelo de datos, la relación entre entidades, esa relación es estática. Bien. Hay relación entre interfaces, relaciones de dependencia, de realización, de generalización, de asociación. Dentro de la asociación tenemos 2 tipos, la agregación y la composición. Eso lo vamos a explicar en qué consiste. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las relaciones que ustedes han usado en su curso de modelamiento de datos es de asociación y de generalización. Eventualmente, probablemente hayan usado de agregación de composición también. Logis tienen su forma de representar el diagrama. Acá también lo vamos a ver, ¿no? Y esto se va a reforzar un poco más con laboratorio, ¿no? Cuando les enseñen el Power Design cómo se hacen este tipo de relaciones. También existe dentro del modelo estructural no solamente el diagrama de clases, sino también el diagrama de paquetes. ¿Ya? El diagrama de paquetes y posiblemente de cómo se implementa un caso de uso que sería a través de la colaboración. No es otra cosa que el modelo estructural, el modelo comportamiento, que todavía no lo hemos visto acá. Lo vamos a ver después. Un diagrama de clases, entonces, es una representación gráfica de un modelo estructural. Ahí está el diagrama de clases. Es una representación gráfica de un modelo estructural. Es exactamente igual a tu diagrama entidad-relación en tu curso de modelamiento de datos. ¿Qué cosa es? Es una representación de datos como una estructura. Una estructura. Y a eso se le conoce como modelo estructural. Si tú dominas bien los conceptos de modelamiento de datos, es exactamente igual para el modelo de clases para representar entidades conceptuales. Es exactamente igual. Para ustedes sería un repaso de esto de acá, entonces. Diferentes perspectivas, lógicamente, de ese diagrama de clases, ¿no? Nosotros podemos representar un modelo conceptual, ¿no?, la cual los conceptos del dominio del problema son las entidades. Vamos a tener atributos, podemos encontrar restricciones y hay relaciones entre estos conceptos. Una vez que nosotros ya le añadimos operaciones o comportamiento, ya estamos hablando de modelo de análisis. Ya, modelo de análisis. Es el mismo modelo conceptual, pero ya con operaciones. Y esas operaciones finalmente ustedes lo denominan métodos, ¿no? Ya, ese mismo diagrama de análisis que tiene atributos, tiene nombre y tiene operaciones, va a pasar a diseño cuando tú decides usar una determinada arquitectura o un determinado lenguaje de programación. Ejemplo, quieres usar Java. Ejemplo, quieres usar Python. Ejemplo, quieres usar lenguaje C. Ejemplo, quieres usar este producto de Microsoft, ¿no? C#. Entonces, cuando ya tú decides utilizar una de estas arquitecturas, una de estas herramientas, ya estamos hablando, ese modelo de análisis pasa a ser un modelo de diseño, porque ya ese modelo es específicamente basado en una arquitectura o en un lenguaje de programación.
Mira, el mismo modelo conceptual con operaciones pasa a ser modelo de análisis. Ese mismo modelo de análisis, cuando tú decides utilizar un determinado lenguaje de programación, una determinada arquitectura de aplicaciones, ya es un modelo de diseño. Cuando tú ya programas, ya haces tu programa, es el modelo de implementación. El punto Java, por ejemplo, ¿no? Hola mundo punto Java, ya. Eso de ahí viene a ser un modelo de implementación. Fíjense, las clases podemos verlo desde cuatro perspectivas. La primera perspectiva ustedes ya las tienen. ¿Ya por qué? Porque han hecho tu curso de molamiento de datos durante un ciclo. Eso mismo viene a ser un modelo conceptual acá. Ya, es lo mismo, solo que estás haciendo con clases. Los nombres de las entidades vienen a ser los nombres de las clases, los atributos de las entidades vienen a ser atributos de las clases, las relaciones entre entidades pasan a ser relaciones entre clases. Ahora, en las siguientes sesiones vamos a identificar las operaciones, cómo se identifican operaciones. Entonces ya vamos a tener nuestro modelo de análisis, cuando empecemos a identificar operaciones. Después vamos a escoger un lenguaje o una arquitectura determinada, vamos a hablar de diseño. Y cuando finalmente lo podemos ver a través de la herramienta, en la programación, el código, vamos a hablar del modelo de implementación. Fíjense con clases, ustedes se han quedado, si no me equivoco, en el modelo conceptual. ¿Ya? Profe, ¿y el modelo físico de datos? Igual, cuando tú ya decides, en la parte de diseño, decides qué base de datos vas a usar, ese modelo conceptual pasa a ser un modelo físico de datos. ¿No? Un modelo físico de datos. ¿Por qué? Porque ya está basado en una determinada herramienta de gestión de base de datos. Y cuando ya tú generas el script tienes tu modelo de implementación de datos. Ojo, esto se hace, estos 4 pasos, lógicamente, se hace para los tipos de clases que tenemos. El modelo conceptual de datos solamente estamos hablando de las clases de tipo entidad. Hay clases de tipo interfaz y hay clases de tipo control, ¿no? Las clases de tipo interfaz son las pantallitas que hemos identificado en los casos de uso, ¿no? Y las clases de tipo control son las clases controladoras que después lo vamos a ver también, ¿no? Cómo se identifican. Muy bien. Esto sería un ejemplo de un modelo conceptual. Tiene atributos, tiene nombre y algunos analistas que de alguna forma ya creen saber o saben que va a ir tal comportamiento, ya le van poniendo sus comportamientos. Pedido, calcular precio, por ejemplo. Si no lo pones, no hay ningún problema porque es un modelo conceptual todavía sin operaciones. En este ejemplo ya estamos poniendo dos operaciones. Si ya lo sabes, podrías ir poniendo, ¿no? Si no, es lo que realmente es un modelo conceptual sin operaciones. ¿Ya? ¿Por qué se pone? Porque algunos alumnos, profe, yo ya sé qué operaciones van a estar en esta clase, o ya estoy reutilizando clases, profesor, que ya existen. Perfecto, perfecto. No se discute y se deja ahí. No por el tema de reutilización de clases. Entonces acá estamos viendo clases. Tenemos 5, 6, 7 clases, de las cuales 2 son clases de tipo relación, cambio y parte, ¿no? Parte es la relación entre desayuno y comestible. Cambio es una relación entre desayuno y comestible. Es suficiente con esa línea roja continua, pero cuando esa línea roja continua tiene atributos adicionales, entonces se crea la clase cambio, que es una asociación y se representa de esa forma. En entidad relación lo representan por una, tipo medio circulito, pero no es un círculo, es un óvalo, parece un óvalo, parece un óvalo, que se representa a las entidades de tipo relación. Un ejemplo. ¿Cómo pasar del modelo conceptual a las clases? Ya lo expliqué. Cada concepto o cada entidad conceptual pasa a ser una clase. Los atributos del concepto o los atributos de la entidad conceptual pasan a ser atributos de la clase. Y, como les mencioné, algunos especialistas, algunos analistas, por su experiencia ya pueden ir añadiendo comportamiento. ¿Por qué digo pueden ir añadiendo? Para que
cuando estén haciendo su modelo de datos, en ocasiones se olvidan, no toman nota. Pero cuando estuvieron relevando información, ¿no? En ese momento, esta operación sí o sí va a ir. Yo ya mi experiencia me dice, entonces lo ponen. Y lo dejan ahí, lógicamente, ¿no? Lógicamente lo dejan ahí. Bueno, un ratito. Una llamada me están haciendo. Un ratito. Bien. También podemos aplicar en modelo de clases la ingeniería directa y la ingeniería inversa. ¿Qué se le denomina ingeniería directa? Cuando vamos de los modelos a los datos lógicamente implementados en una base de datos o al código, en un lenguaje de programación. Esa es ingeniería directa, hacer modelos conceptual, modelo físico y hacer scripts o hacer modelo conceptual, modelo de clases y hacer la programación. A eso se le conoce hacer ingeniería directa. Es como hacer primero los planos de la casa, que vienen a ser los modelos, los prototipos de una casa, y después aplicamos o construimos el edificio. Ya, eso es ingeniería directa. Ingeniería inversa es cuando ya tenemos los datos en una base de datos o el código que está funcionando en un determinado lenguaje de programación, hacemos el proceso inverso, creamos los modelos. Es como si ya tienes una casa, después de hacer una casa, hace sus planos. ¿Ya? Entonces, a eso se le denomina ingeniería inversa. A través de los modelos, a partir del código o a través de los scripts de la base de datos, de la estructura que está ejecutándose en la base de datos. Lógicamente, la ingeniería inversa es un poco más difícil, a pesar de que existen herramientas, por alguna forma o por alguna razón, no llega a ser todo completo. Hay que revisarlo, hay que revisar. Ingeniería directa, lógicamente, está haciendo los modelos a la implementación. En la ingeniería inversa, no, de lo implementado regresas a los planos, a los modelos. Entonces es un poquito más difícil, dependiendo de la herramienta, a veces no lo llama completo, y inclusive la descripción de determinados lenguajes o determinados motores de base de datos no lo traen toda la descripción, simplemente los nombres y los atributos y los métodos, pero alguna descripción no lo extrae. Y a nivel de programación inclusive no le ponen el nombre de las variables, de los métodos como tú lo hubieses puesto. Ya a veces las variables lo trae como, no sé, pues variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, así lo renombran en ocasiones. Eso depende de la herramienta. Sin embargo, las clases ayudan para hacer ingeniería directa o hacer ingeniería inversa. Entonces, usted ya sabe, si alguna institución, algún organismo, ¿no? Algún jefe por ahí, cuando estés trabajando, practicando, te dice, oye, yo tengo acá el lenguaje de programación, ¿puedes hacerme su diagrama de clases? O acá tengo el modelo de datos, ¿puede ser en su diagrama de clases conceptuales o tu modelo de datos conceptual? Tú dices sí. Tú dices sí, la herramienta lo hace, hay herramientas, ¿no?
O si te dice, tú puedes implementar, sí, le dices, pues yo sé, pues no. Entonces, no es difícil hacer esto, no es difícil, ya, no es difícil. Lógicamente la ingeniería directa es más fácil, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Cómo pasar del modelo conceptual al modelo físico y cómo generar el script. O del modelo conceptual pasar a clase de análisis y pasar a la programación. No, eso lo vamos a mostrar con la herramienta. Eso no es difícil. Es lo más fácil, como les mencioné. Bien. Acá está la clase. Ya, está dividido en 3 partes. En la parte de arriba va el nombre de la clase. En la parte intermedia van los atributos. Y en la parte inferior van las operaciones o los métodos. Ya. Estas son las partes que tiene una clase. Fíjense, ahí estamos viendo un candadito, estamos viendo llaves, ¿no? Eso dice mucho, pero este es porque es usado con una herramienta. Este gráfico está hecho con una herramienta denominada Rational Rows. ¿Ya? Y esta herramienta de alguna forma ya tiene estereotipado para diferenciarse de otras herramientas, ¿no? El tipo de dato o el tipo de operación que puede ser. Sin embargo, nosotros vamos a explicar qué significa, ¿no? O qué es cuando un atributo o una operación es público o privado, ¿no? Interfaces es una colección de operaciones que especifica los servicios de una clase o un componente. Fíjense, existen también, con las clases yo puedo representar interfaces. Esas interfaces no tienen atributos, ¿no? Solamente está compuesto por operaciones. Pueden ser las pantallas o un conjunto de servicios, ¿no? Para implementar un determinado componente. Esas son las interfaces desde el punto de vista lógicamente, de programación o de construcción de aplicaciones. A nivel de datos, de base de datos, a nivel de modelamiento de datos, no existen este tipo de clases, las interfaces, ¿no? Solamente existen las clases de tipo entidad. Lo que ustedes han llevado en su curso de modelamiento de datos solamente son entidades conceptuales. Ahí no se habla de interfaces, por ejemplo. Sin embargo, las clases sí permiten modelar también interfaces. Los atributos tienen visibilidad. Esa visibilidad puede ser pública, protegida o privada. Pública es cuando un atributo puede ser leído por cualquier operación de cualquier clase. Ese es público. Protegido, su representación es Michi, es cuando un atributo puede ser accesado por una operación o una clase hermana. Ya, ese es protegido. O sea, que dependen de un mismo padre. Y privado es cuando una operación de la misma clase tiene que accesar. No pueden accesar ninguna operación, ninguna clase, ninguna operación de ninguna otra clase. No puede accesar, solamente las operaciones de la misma clase. En ese caso es privado. Y su representación es el signo menos. Entonces, repito, público es cuando un atributo es leído, es accesado, es manipulado por cualquier operación de cualquier clase. Protegido, un atributo es protegido cuando es accesado por un atributo, por una operación de una clase hermana, o sea, que depende de un mismo padre. Y privado es cuando un atributo es accesado, es leído, es manipulado por operaciones de la misma clase que contiene el atributo. Ahí estamos hablando de privado. Privado. Lógicamente, un atributo, a eso se refiere con visibilidad. Ya tiene nombre, tiene tipo de atributo, el tipo de dato, lógicamente, pues es numérico, carácter, y podríamos poner un valor inicial por defecto, ¿no? Tiene un valor inicial, o qué valor se le va a poner por defecto. Un espacio en blanco, ¿no? Un 0, o simplemente nulo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con valor inicial o valor por defecto. Normalmente, en los trabajos que yo he visto, cuando es numérico le ponen 0 por defecto. ¿Ya? Si no tiene un valor, que grabe un 0. Y si es carácter, que grabe un espacio en blanco.
Y si es el tipo DI, que grabe la fecha de hoy día, ¿no? Esto es por defecto. Entonces, con eso ya todo el mundo sabe que si no graba nada, va a tener que grabar 0. Entonces, cuando no hay ningún valor, dicen, no, ese fue un valor por defecto porque no se grabó. En su momento nadie dijo que tenía que ser otro valor, entonces se puso 0. Y cuando es carácter, un espacio en blanco. Entonces, cuando eso ya está documentado como una regla, todos tienen que, lógicamente, hacer caso de ello. Porque si alguno no pone un valor por defecto sabiendo que debe poner un 0 o un espacio en blanco, cuando tú grabas algo lo va a grabar como un valor nulo. Nulo. ¿Ya? Y cuando quieres hacer alguna operación o cambias de versión de algo a nivel de datos, podría traer problemas. Podría traer problemas. Por eso que graban valores ceros o valor por defecto. Bueno, esa es una práctica. En todo caso, y cuando trabajas en una institución, trata de respetar lo que ellos ponen como valores por defecto, ¿no? Si tuvieran. Si no tienen, lógicamente, tú tendrías que hacer la pregunta. ¿Por qué no graban valor por defecto? No, no te preocupes de eso, tú haz tu trabajo. Bueno, es una recomendación, le dices, que deberíamos grabar un valor por defecto. Valor inicial sí, pues a veces te dicen graba 5, ¿no? Graba 6, ¿no? Ese es valor por default. Ejemplo, me acuerdo cuando hicimos un sistema hace tiempo para un hospital, si no le ponían el sexo, grababa 0, por ejemplo. Eso significaba que era mujer. Ese es el valor inicial. No por defecto, sino un valor inicial, 0. A pesar de que el valor por defecto podría ser también, pero no, ahí dijeron que el 0 significaba mujer. Entonces te obligaba a poner un 1 si era varón. Ya. En esa empresa, me acuerdo, valores por defecto no habían, grababa como nulo, porque si no hubiesen dicho, su valor por defecto sería otro, pues porque si su valor por defecto es 0, entonces 1 debería ser mujer y 2 debería ser varón, ¿cierto? 0 significa que no lo han puesto el sexo por alguna razón, se han olvidado, no han identificado, o no estaban seguros, no sé. ¿No? Yo me acuerdo que 0 era el valor inicial, significaba que era mujer, y 1 cuando lógicamente se pueden equivocar, ¿no? Por apurado, pero esa era la regla, pues. ¿No? Aquella vez en el hospital me acuerdo todavía. Pero bueno, hay que respetar lo que diga la institución donde estamos trabajando, lo que nos diga el jefe inmediatamente superior. A nivel conceptual, ¿cómo se leen los atributos? Los clientes tienen un nombre, los alumnos tienen un nombre, los cursos tienen un nombre. El nombre viene a ser un atributo. ¿De quién? De una clase. ¿Qué clase? Conceptual. A nivel de especificación, cuando tú ya estás describiendo conceptualmente o estás describiendo alguna relación, el cliente puede almacenar y consultar su nombre. Fíjense, ¿no? Ya estamos hablando de alguna forma a nivel de operaciones inclusive, ¿no? Y a nivel de implementación, cuando ya tú ya construyes el aplicativo, ¿no? Una instancia de cliente tiene un campo de tipo string que almacena su nombre y un método que lo devuelve. Fíjense, ya estamos hablando a nivel de implementación. O sea, ya estamos sí o sí combinando con operaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de una clase de diseño, ¿no? Entonces, lo más relevante para nosotros es a nivel conceptual, porque ya tienen su modelo de datos, la mayoría de ustedes han hecho su curso de modelamiento de datos, ya lo han descrito semánticamente, la clase y sus atributos, y es más, ya lo tienen completo, inclusive los atributos. Y no sé si tienen los tipos de datos también, creo que sí hacen en su curso de modelamiento de datos, el tipo de datos, valores por default, inclusive algunas reglas, creo, para algunos casos, ¿ya? Pero si no, es suficiente con lo que estamos haciendo el repaso, ¿no? El supuesto repaso. Una clase también tiene operaciones, ¿ya? Y acá también empezamos por la visibilidad. Cuando una operación está con el signo más, significa que es público. Significa que puede ser accesado por cualquier operación de cualquier clase. Lo va a invocar, le va a enviar mensajes. Es protegida igual. Cuando la operación de esta clase es accesado o recibe mensajes de otra operación de una clase hermana. Y es privado cuando solamente las operaciones de la misma clase lo invocan o le envían mensaje.
Entonces, en el ejemplo del alumno, ¿ya? Un alumno va a tener 3 atributos. Código de alumno, apellido y nombre. ¿Ya? Esos son los atributos. Y va a tener una operación, consultar alumno, consultar nombre de alumno. ¿Ya? Va a tener 2 operaciones, mejor, modificar nombre de alumno. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, los atributos de alumno, ¿qué serán? ¿Públicos, protegidos o privados? Y la operación de alumno, buscar alumno y modificar nombre de alumno, ¿será público, protegido o privado? Vamos a preguntar a algunos alumnos. ¿Y por qué, lógicamente? ¿Ya? A ver, un ratito. Acá tenemos alumnos. Creo que no he preguntado todavía a Vera Flores. Vera Flores. ¿Está? Vera. Sí, profesor. Para el ejemplo que estoy indicando, ¿qué serán los datos del alumno? El código de alumno, nombre, apellido. ¿Será público o protegido? ¿O privado? ¿Por qué? Am, ¿Estás en clase, alumno, o estás haciendo hora? no, sí está, profesor. No, que no entendí bien la pregunta. A ver, hemos dicho que los atributos y las operaciones tienen visibilidad. Sí. Ya, entonces si has escuchado clarito, sabes que es visibilidad. Entonces la pregunta es, una clase, la clase alumno tiene atributos. Código de alumno, nombre de alumno y apellido de alumno. Y tiene operaciones. Consultar nombre de alumno y modificar nombre de alumno. La pregunta que yo te hago es, a nivel de atributos, ¿esos atributos, código de alumno, apellido de alumno, nombre de alumno, serán públicos, privados o protegidos? ¿Y por qué? Esa era la pregunta. Ah, esos son privados, profesor. ¿Por qué serían privados? Porque son únicos del alumno. Único del alumno. Ya, y las operaciones serán público, protegido y privado. ¿Qué será? Ah, esa sí no, esa parte sí no entiendo bien, profesor. Ya, vamos a preguntar a otro. Espera, no te preocupes. Al Lau. Lau, ¿estás? Sí, profesor. Los atributos que mencioné, código de alumno, nombre de alumno, apellido de alumno, ¿qué serán para usted? ¿Públicos, protegidos? ¿Y por qué? Ajá. Mm, ¿Qué será? mm, Creo que debería ser protegida, profesor. ¿Por qué sería protegido? Mencionó que la protegida era eh, para que pueda ser leído por las clases hermanas, si no me equivoco, Así es. y mm, Ya. A ver, 2 alumnos vamos a preguntar.
A ver, Jorge López Egoávil. López Egoávil, ¿está? López. Sí, profesor. ¿Está, joven? Sí, sí. López. No está López. Cristian Castro. ¿Estás? Cristian. Tampoco está Cristian. ¿Se me escucha? Ahora sí te escucho. Ya. Sí, La misma pregunta, Cristian, si has estado atento ya sabes cuál es la pregunta. con respecto a las operaciones, y mi compañero mencionó que era protegida. La verdad que tampoco entiendo un poco eso. Profesor, yo podría... ¿Cómo? No, pero no entendí esa parte. Está en otra cosa también, Cristian. A ver, ahí dice Egoávil, López Egoávil dice, profe, ¿me escucha? A ver, López, a ver, ¿puede hablar? ¿Alguien le escucha a López? No. ¿O solo soy yo? Nadie le escucha a López. Profesor, lo que para el alumno sería protegida, porque como mencionó mi compañero Lau, tiene que entrar las clases hermanas para poder ver los datos del alumno, como puede ser la clase... ¿Quién estaba comentando? ¿López? No, Kulki. Ya. ¿Y a nivel de atributos qué sería? A ver, lo que entendí fue que para operaciones con los... podría ser crear un nuevo alumno, entonces ahí sería también protegida. Voy al último alumno, ¿ya? Último alumno, a ver. Sandra Camacho. Sandra Camacho, ¿estás? Sí, profesor, buenas noches. La misma pregunta, señorita. Si estaba Este, atento, sabe la pregunta ya. sí, para atributos, yo creo que es protegida y para operaciones creo que es privada. ¿Por qué sería así, señorita? Eh, Protegida los atributos porque otras clases tienen que verlo, si es alumno, por ejemplo, los profesores también pueden ver los datos, sus datos del alumno. Y privada las operaciones que mencionó en cambiar nombre, me parece que mencionó la operación. No cualquier clase puede hacer esos cambios. Entonces, es una operación solamente para una clase determinada. Bien, las preguntas están por ahí, ¿ya? Pero en realidad acá va a depender del usuario. Va a depender del usuario. Sin embargo, la propuesta y lo normal, ¿no?, debería ser que los atributos deben ser privados. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede consultar y no cualquiera puede, lógicamente, modificar los datos de una clase. Solamente deben modificar o consultar los datos de las operaciones de la clase. ¿Ya? Entonces, ¿eso para qué? Por un tema de seguridad. Cualquiera no puede modificar los datos de alumno, de curso, de profesor, solamente sus operaciones de esa clase. Entonces, por eso se recomienda, o por default, o normalmente debe ser privado. Porque si lo pones público, cualquiera puede modificar esos datos. Y la idea no es eso. Por un tema de seguridad, pues, imagínate si cualquier clase modifica, ¿no?, los datos. Ahora, respecto a las operaciones, se recomienda que sean públicos por un tema de reutilización.
¿no? Si yo tengo una operación que permite validar caracteres, que permite validar números, que permite validar fechas, lo ideal sería que todos consulten esa operación, no estar creando operaciones en cada clase, ¿ya? Entonces se recomienda, o lo normal debe ser, a nivel de operaciones, las operaciones deben ser definidos como públicos, por un tema de reutilización. Ya hay que reutilizar las operaciones, las clases. ¿Ya? A nivel de datos, por un tema de seguridad, deben ser definidos como privado. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes han sustentado de alguna forma tiene sentido, tiene razón, pero hay que hacer caso a las recomendaciones que nos dan las buenas prácticas. ¿Ya? Por un tema de seguridad, para que cualquiera no pueda accesar a los datos, solamente las operaciones tienen que ser privadas. Y las operaciones por un tema de reutilización, para no estar creando operaciones de lo mismo en diferentes clases, hay que ponerlo público. Y cuando tú usas una herramienta, la herramienta por default a los atributos lo crea como privado, por default. Lógicamente tú lo puedes cambiar a privado, a público, a protegido. Y las operaciones por default lo crea como público, ¿no? Inclusive las mismas herramientas nos sugieren. Las operaciones van a tener un nombre, van a tener una lista de parámetros, el tipo de dato que nos va a retornar, y eso lo vamos a ver con la herramienta, ¿no? Para ver con dónde se ponen las operaciones, el tipo de dato que retorna, ¿no? Qué propiedades tiene. Entonces ahí tenemos las operaciones, va en la parte inferior, ¿no? Estamos viendo ahí, fíjense, que el identificador es privado, ¿ya? Y los otros atributos son, lógicamente, protegidos, que pueden accesar las clases hermanas. Y en las operaciones, público para que cualquiera puede accesar a getSaldo y última operación. Y solamente la creación de un nuevo código lo va a hacer una operación de la misma clase, por eso le pone privado. Nadie puede accesar a esa operación, un nuevo código, ¿no? Pero por default, miren lo que nos recomienda, ¿ya? Entonces esto va como recomendación, ojo, esto no está escrito en piedra, es una recomendación, dado las buenas prácticas. Entonces ahora pasamos a ver las relaciones entre clases. Una relación entre clases es la dependencia, ¿no? Cuando un cambio en la especificación de un elemento afecta a otro elemento. Ejemplo, la clase window depende de la clase clock, ¿ya? Y su representación es una línea discontinua con un terminal de flechita al final. Plan de curso depende de curso. Lista depende de nodo. Eso significa una relación de dependencia. No sé si en su curso de modelamiento de datos también han hecho este tipo de relación de dependencia. Yo creo que sí, pero lo estamos mostrando acá, ¿no? Cómo es a nivel de clases la relación de dependencia. ¿Ya? Normalmente cuando uno hace un diagrama de clases, la mayoría de ustedes hace buen diagrama de clases a nivel de asociación, ¿no? De uno a muchos, muchos a muchos. Eso lo hacen muy bien ustedes si lo dominan. Y en ocasiones no saben qué tipo de relación es entre dos clases. Entonces por ahí lo dejan una clase solita. Cuando ustedes tengan esa duda, es probable que sea una relación de dependencia. Es probable que sea una relación de dependencia. Y algunos alumnos cuando han mostrado, bueno, los grupos que no están presentes, no sé qué mostrarán, la verdad, me preocupa. ¿No? No entran a clase, no saben cómo van a hacer. Y lógicamente, seguro pues sacarán 0, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué hacen estos alumnos? Lo dejan así, solito la clase, o tratan de forzar como una relación de dependencia, ¿no? Tratan de forzarlo. Y lógicamente, como tratan de forzar, cuando yo les pregunto, profe, la verdad, no sabía. No sabía. Entonces, ¿qué es? Es una relación de dependencia. Como no sabían el concepto de relación de dependencia, no sabían qué poner. Trataron de forzar o lo dejaron libre. Entonces es un tip, ¿ya? Un tip.
si ustedes no saben relacionar clases, o no hay forma de relacionar clases, es probable, altamente probable, que sea una relación de dependencia. ¿Ya? Esto le digo por experiencia. Y los alumnos cometen el mismo error, sobre todo los que no entran a clase. Las relaciones también hay de generalización. Es cuando tenemos una clase que generaliza a dos clases en sus operaciones o en sus atributos comunes. Ejemplo, cuenta de ahorro, cuenta corriente, ambos tienen número de cuenta, ¿no? Entonces ese número de cuenta lo generalizo en cuenta. Y el número de cuenta ya no va en cuenta de ahorro o cuenta corriente, sino va en cuenta. Entonces ahí estoy generalizando. Y lo puedo leer al revés, como herencia. Cuenta de ahorro es un tipo de cuenta. Cuenta corriente es un tipo de cuenta. O también puedo decir, cuenta de ahorro hereda los atributos o el número de cuenta de cuenta. Cuenta corriente hereda el número de cuenta de cuenta. Entonces, también se puede hablar así. Cuando vas de abajo para arriba es generalización. Y cuando vas de arriba para abajo es herencia. Ya voy a heredar. Igualito, la clase window tiene dos tipos de windows, el text window y la caja de diálogo, el box diálogo. Son tipos especiales de ventanas. Ya. Lo común lo generalizo. Su representación, ¿cómo es? Es una línea continua con un triángulo al final en blanco. Ya, así se representa la generalización. Va del específico al genérico. ¿Cómo se lee la generalización? ¿No? A nivel conceptual, todas las instancias de cuenta corriente son instancias de cuenta. Es correcto eso. Todas las instancias de cuenta corriente son instancias de cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener un número. Lo que va a cambiar es el tipo. Si es cuenta ahorro, cuenta de ahorro. Cuenta corriente o cuenta de ahorro. A nivel de especificación, lógicamente vas a hacer pantallas. Entonces, la interfaz de cuenta corriente, donde va a estar el número de cuenta corriente, el nombre del dueño de esa cuenta corriente, va a incluir la interfaz de cuenta. No, ahí estará el número de cuenta, pero como ese número de cuenta es cuenta corriente, va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo lo vas a diferenciar? A tipo de cuenta. Tipo de cuenta. A eso se refiere cuando dice la interfaz de cuenta corriente incluye la interfaz de cuenta. Y a nivel de implementación es la herencia. En Java esa herencia es extend, por ejemplo. Y ahí en el laboratorio vamos a ver cómo se representa una herencia en otro lenguaje. En Java es extend. Eso significa que estamos heredando las operaciones o los atributos de otra clase. La asociación, ¿qué es la asociación? Es un tipo especial de relación también, ¿ya? La dependencia es un tipo especial de asociación, de relación, perdón. La generalización es un tipo especial de asociación, de relación, perdón, y la asociación es un tipo especial de relación. Lo estamos explicando, relación entre clases, tres tipos. Hemos explicado la generalización, la dependencia y ahora la asociación. Entonces, ¿qué es la asociación? Es una relación estructural que especifica que los objetos de un tipo, de una clase, están conectados con los objetos de otro tipo, de otra clase. Ejemplo, un empleado, ¿no? Es un tipo especial de persona, está relacionado con la empresa y con un tipo especial de jefe de esa empresa. El curso es impartido por un profesor, ese profesor imparte uno o más cursos. ¿No? Ahí está la relación, esa es la asociación, ese es lo que ustedes conocen por su curso de modelamiento de datos. Eso es lo que han hecho durante todo el ciclo, ¿no? Hacer tu modelo de datos, encontrar entidades y asociarlos o relacionarlos, pero han usado bastante la asociación. Conceptualmente es lo mismo, ya, es lo mismo. La asociación entre entidades conceptuales es lo mismo asociación entre clases. Pero las asociaciones en clases hay tipos especiales de asociación. Un tipo especial de asociación es la agregación. La agregación es un tipo especial de relación. Y se representa por un rombito en blanco. Un rombito
Esa es la agregación. Que una empresa tiene uno o está compuesto por uno o más departamentos, por muchos departamentos. Y ese departamento solamente pertenece a una sola empresa. ¿Ya? Eso significa la agregación. Y su representación es como un rombito en blanco al final. Y se lee como parte de. El departamento es parte de la empresa. O la empresa es un agregado de departamentos. Así se lee la agregación. A nivel conceptual, ¿cómo se lee, ¿no? una asociación? ¿No? Un cliente tiene varios pedidos. Tiene varios es la relación entre cliente y pedido. A nivel de especificación, ¿cómo se lee una asociación? ¿No? Se representan responsabilidades. Detectamos los mensajes del protocolo de una clase con respecto a la otra. ¿De qué manera se va a comunicar un objeto de la clase cliente con el objeto de la clase cliente? Eso es a nivel de especificación. Y a nivel de implementación, lógicamente, de dónde a dónde, de qué clase a qué clase se da la navegabilidad. Así es como se representa a nivel de implementación. En tu modelo conceptual de datos, ustedes no han considerado eso. Es directo, ¿no? Un cliente tiene varios pedidos o un pedido puede ser realizado por uno o más clientes, o uno o solamente un cliente, dependiendo de lo que diga el negocio. Entonces, a nivel conceptual, ustedes lo han hecho, eso de ahí. Pero a nivel de especificación tiene otra lectura y a nivel de implementación tiene otra lectura. A nivel conceptual es lo mismo que su curso de modelamiento de datos. Ejemplo, esa asociación, ¿cómo se le diría, ¿no? A nivel de especificación, de esta forma. Pones la clase y lógicamente pones los nombres de las operaciones, ¿no? Y a nivel de implementación ya estás pidiendo el valor, ¿no? El dato que realmente estás pidiendo. Lógicamente no llegamos a hacer este tipo de cosas a nivel de programación, pero es la forma como tendrías que hacerlo, ¿no? Cuando ya construyes. ¿Ya? Y la navegabilidad se da a través de una flechita, ¿no? Entonces es la posibilidad de limitar la navegación en una sola dirección. Entonces primero se va a ejecutar, ¿no? De alguna forma la clase profesor y después la clase, ¿no? Así se lee la navegabilidad. Entonces, si de curso después se ejecuta otra clase, habrá que poner una flechita. Este es a nivel de implementación. A nivel de implementación, a nivel de modelo conceptual o de análisis, no es relevante, no es necesario poner la navegabilidad. Ya, esto se pone ya para empezar a construir, se pone cuál va a ser la forma en que se van a ejecutar las clases. Entonces se pone la navegabilidad. Un ejemplo en 2.x, ¿no? Cuando ustedes van a ver dos clases con una línea, con una asociación, una línea continua sin flechitas en los terminales, se le conoce como navegabilidad indefinida. Cuando ustedes vean una flechita de A a B, es navegable de A a B, de B a A indefinido. Así se lee a nivel teórico. ¿Ya? Cuando tengan flechitas en ambos sentidos, se pone navegabilidad en ambos sentidos. Ya estamos hablando a nivel teórico, las posibles formas que podría darse. Cuando pones una X en uno de los extremos y la flechita en el otro extremo, entonces navegable solo de A a B, que es diferente a no ponerle el X. Cuando no le pones el X es indefinido, no se sabe, pero acá sí ya lo sabes, ya, navegable solo de A a B. Y cuando tengas las X en los dos extremos, no navegable en ningún sentido. Esto lógicamente se describe en UML 2, a partir de la versión 2.x, antes de la versión 2, en la versión 1.x, lógicamente no se daban estas casuísticas. Y en la 2.x sí te da todas las posibles formas en la cual puede existir navegabilidad. Es a nivel teórico. Sin embargo, en la práctica, tú pones una línea entre A y B, se entiende que es navegable en ambos sentidos. Pueden navegar de A a B o de B a A. No es muy común usar, pero eso significa en la práctica. Cuando tú pones de A a B, es navegable solo de A a B, así se lee. En los otros casos no se usa. No se usa. Entonces, lo normal es poner
el primer caso, cuando no sabemos, y cuando ya estás en la parte de diseño del software, explícitamente puedes poner la navegabilidad, pero en un solo sentido. En un solo sentido, de A a B o de B a A. Ya, y significa que es navegable solo de A a B. Fíjense la diferencia entre ambos, ¿no? A nivel teórico y a nivel práctico. La agregación. Entonces, para la agregación, cuando tú estás en agregación, que es un tipo especial de asociación, dijimos, te podrías hacer la pregunta, ¿no? ¿La existencia de una parte va ligada a la del agregado? Si es sí, estamos hablando de dependencia. Si es no, es una asociación normal. No, no es dependencia. Ya, no es agregación, perdón. Repito. Cuando vas a hacer agregación, te haces dos preguntas. Ya. Una pregunta es de dependencia. ¿La existencia de una parte va ligada a la del agregado? Si es sí, es una agregación. Y si es no, es una asociación normal. No, es una asociación normal. No es agregación. De exclusividad. Cuando una parte puede pertenecer a más de un agregado. Cuando una parte puede pertenecer a más de un agregado. Si es sí, entonces cumple los dos casos, que es dependencia y es de exclusividad. Una parte puede pertenecer a más de un agregado. A es una agregación. Cuando una parte pertenece a solo un agregado, entonces ya no es agregación. ¿No? Ya no es agregación. Sino es una composición. A ver, repito, pues parece un trabalenguas. El primer criterio de dependencia, cuando existe una parte que va ligada a la del agregado, entonces sí o sí ya es agregación. Sí o sí ya es agregación. Si no, no es nada, es una asociación normal. Se hace la siguiente pregunta. Cuando una parte puede pertenecer a más de un agregado, si es sí, es una agregación 100%. Porque ya cumple con el primer criterio de dependencia. Pero si es no, cuando una parte pertenece solo a un agregado, entonces ya no es una agregación. ¿Cumple el primer criterio de dependencia? Sí. Que ya no es una agregación, es una composición. ¿Por qué? Porque es exclusivo. Cuando dice una parte puede pertenecer a más de un agregado, no es exclusivo. Cuando no es exclusivo, es agregación. Cuando es exclusivo, es composición. ¿Ya? Acá está la composición. Es un caso particular de agregación que tiene que ser exclusivo y dependiente. Si es solo dependiente y no exclusivo, es agregación. Pero si es exclusivo, esta agregación ya se convierte en composición. A ver, si no es exclusivo y no es dependiente, es una asociación normal. Si es dependiente, ya es una agregación. Pero si es dependiente y exclusivo, es una composición. Fíjense, un ejemplo, a ver. Ustedes tienen la clase vehículo. La clase vehículo, también existe la clase chasis, la clase motor y la clase llanta. Solamente 3 clases. Entonces tenemos ahí 4 clases. La clase vehículo, la clase llanta, la clase chasis y la clase motor. ¿Hay dependencia entre ellos? Sí. Para yo tener un vehículo, debo tener llantas, debo tener chasis y debo tener motor. Entonces, ahí hay una dependencia. Entonces, estamos hablando de agregación. Si no hubiese dependencia, entonces no hay agregación. Sería una relación normal, una asociación normal. Pero cuando hay dependencia, para yo tener vehículo, es un agregado de 4 llantas, un motor y un chasis. Estamos hablando de dependencia. ¿Será exclusivo? Esa llanta puede pertenecer solo a ese carro, ese motor solo puede pertenecer a ese carro y ese chasis solo puede pertenecer a ese claso.
Ah, es exclusivo. Ah, entonces es composición. No es exclusivo. Esa llanta, si se malogra ese vehículo, yo lo puedo poner en otro carro. Ese chasis lo puedo poner en otro carro. El motor, cuando se malogra el vehículo, lo puedo poner en... Ah, no es exclusivo. Ah, entonces, si no es exclusivo, es agregación. Pero si es exclusivo, es una composición. ¿Ya? Entonces, en el caso de vehículo y las partes es una agregación, porque no son exclusivos. Vayamos ahora a otra clase. La clase persona. También tenemos la clase cabeza, la clase extremidades y la clase cuerpo. ¿Ya? Entonces, hay una relación entre persona o ser humano, cabeza, tronco y extremidades, sí. Ah, estamos hablando de una dependencia, porque el ser humano está compuesto de una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, por decir un ejemplo, ¿eh? Profe, hay personas que tienen un solo brazo, sí, ya. Para que no se malinterprete, ya. Es un ejemplo. Y 2 piernas, profesor. O partes de alguno de ellos. Entonces sí, es exclusivo. ¿Por qué? Porque yo no podría cortarle el brazo o la cabeza y ponerle a otra persona, ¿no? Seguro hay, pues, ¿no? En estos momentos, ¿no? Pero no es lo normal, ya no es lo normal. Entonces estamos hablando de exclusividad. Entonces estamos hablando en ese caso, para el ejemplo de la persona, con las partes de una persona, de un ser humano, estamos hablando de composición. Entonces a eso se refiere cuando dice las partes pueden crearse después del agregado, compuesto al que pertenecen, pero una vez creados, viven y mueren con ella. O sea, si muere la persona, entonces mueren también todas las partes. En el vehículo, si muere el vehículo, se malogra el vehículo, las partes la puedo usar todavía. Entonces el vehículo es una agregación, no es composición, porque no es exclusivo. La parte puede formar parte, la parte solo puede formar parte de un agregado. Así es, como en este caso la cabeza, ¿no? Solamente puede formar parte de un ser humano. ¿Ya? Entonces sí es composición. El agregado gestiona la creación y destrucción de las partes. O sea, sí puedes eliminar las partes, pero cuando se elimine la clase que contiene las partes. Entonces, fíjese la diferencia entre agregación y composición, ¿ya? Para que en el futuro ya tengan claro estos temas. ¿Y cómo se representa una composición? Fíjense, así, con un rombito en negro. Si el rombito es blanco, es agregación. Entonces, la ventana está compuesto por muchos marcos. Y estos marcos son exclusivos de esta ventana. Si esta ventana se destruye también estos marcos. Esa es la composición, es de exclusividad. Y dependiente. ¿Ya? La agregación es solo dependiente. Cuando es exclusivo, dependiente y exclusivo, ya estamos hablando de composición. A nivel de modelado, entendemos esto y podemos representar, lógicamente. ¿Ya? Si no, es un poco difícil. Por eso es importante, en su curso de modelo de datos, la forma como les han explicado, cómo han llevado estos temas, la forma como se representa. Y dependiendo cómo se representa, lógicamente, cuando hagamos el modelo físico de datos, lo va a poner como opcional, obligatorio, ¿no? Cuando es composición, lo pone, por ejemplo, obligatorio. Las claves primarias al otro lado también pasan a ser claves primarias. Y si es opcional, lo pone como clave foránea, ¿no? Entonces, cositas así hay que tener en cuenta al momento de modelar. Acá tenemos el polígono, es una composición, pero con diseño. Y es una agregación con punto, porque está un poquito blanco. Mira. ¿No? Igualito. El ejemplo de paquetes. Entonces, cuando vean rombito negro, es composición. Es dependiente y exclusivo de esa clase agregada. Y cuando es rombito blanco, es una agregación de esa clase. Solamente es dependiente. No hay exclusividad ahí. ¿Y qué es la clase de tipo asociación? Menos para quedarnos hasta acá. ¿Ya? Una asociación que también es una clase. El ejemplo. Tú tienes alumno y tienes curso. Tienes 2 clases. Cuando tú relacionas alumno con curso, esa línea que se llama relación, ¿no?
Es una asociación entre alumno y clase, es una asociación de clases. Pero si esa asociación, esa línea, tiene atributos adicionales, como fecha en la cual un alumno lleve ese curso, entonces ya no puedo poner esos atributos en esa línea. Entonces ahí se crea una clase de tipo asociación. Por eso dice que es una asociación que también es una clase. Se representa como una clase y se relaciona con alumno y con curso. ¿Cómo? Lo vamos a ver, lógicamente. Una clase asociación añade una restricción, que solo puede existir una instancia de la asociación entre cualquier par de objetos participantes. Así es. Solamente va a haber una instancia entre curso y alumno, no entre un par. No va a haber otra. No va a haber dos relaciones, no va a existir. No, a eso se refiere. No podríamos modelar que una persona tiene diferentes contratos para una misma compañía a lo largo del tiempo. Es lógico, ¿no? Ejemplo, acá. La clase que nosotros tenemos es empleado y está relacionado con la clase nivel de salario. Eso sería una relación normal, una asociación entre dos clases. Un empleado tiene 0 o n niveles de salario, un nivel de salario se le asigna a 1 más empleados. A 0, 1 más empleados. Es lo que dice, así se lee. Pero esta línea, si tiene atributos como el inicio, desde cuándo este empleado va a ganar un salario, hasta cuándo y cuál es el monto, 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, acá está fecha de inicio, fecha de fin, el salario es 1.000 soles. Como esta línea de acá, que están viendo, tiene atributos adicionales, se crea una clase, y a esta clase historia-salario se le conoce como clase de tipo asociación. ¿Ya? Y se le une a la línea a través de una línea discontinua, como están viendo acá. Entonces, ahora sí, 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 yo gano 1.000 soles. En el 2021, del 1 de enero al 31 de diciembre voy a ganar 2.000 soles. Fíjense. Eso es lo que queremos representar. Y no hay forma de poner acá en empleado y tampoco hay forma de ponerlo en nivel de salario. En empleado están los datos del empleado. Y en el nivel salario están los datos ¿de quién? De los salarios. ¿No? Y cada salario, ¿desde cuándo hasta cuándo es? Tiene un nombre y tiene un identificador. Pero ¿a quién se le va a asignar y desde cuándo? Y el monto va acá. Acá va todo eso. Acá no está, por ejemplo, el código del nivel del salario, que sería este ID, y el código del empleado, que no está acá, mira. Son propios. Cada uno tiene sus propios atributos, inclusive la clase de tipo asociación. Profe, ¿y en qué momento voy a saber a qué empleado se le asignó esto de acá? Es cuando haces tu modelo físico de datos. Acá no tiene por qué ponerse a nivel conceptual. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, jóvenes. A eso se refiere cuando dice, acá dice, profesor, la clase de asociación se puede comparar, por ejemplo, con una clase abstracta de Java, ambas relación entidades, me parece. Bueno, acá el compañero ya está preguntando a nivel de implementación. A nivel de implementación. ¿Ya? Acá lo que no estamos modelando es a nivel conceptual. A nivel conceptual. La clase de tipo asociación. Lógicamente, la asociación a nivel de clases abstractas, por ejemplo, conceptualmente, definición de clases es lo mismo. Pero acá el ejemplo que estamos dando es a nivel conceptual, para que se entienda. Esto ustedes ya lo conocen, sin embargo, es bueno explicarlo con clases. Más ejemplo, que una persona trabaja en una compañía, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo realiza? La fecha de contrato y el salario. Acá es donde se refiere que una persona no puede tener 2, 3 empleos al mismo tiempo. Eso es lo que dice. Profe, pero yo trabajo en 2 empresas. Ah, será otra forma de representar, pues. No será esta de acá. Esta de acá está diciendo que tú tienes un solo contrato con esa empresa. Con una empresa tú no puedes tener 2 contratos. Profe, yo tengo 2 contratos. Ah, pero será en diferentes fechas. En una misma fecha, del 1 de junio al 30 de junio, tengo y en la misma fecha tengo otro contrato. No,
A eso se refiere cuando es una relación, una instancia de esta con una instancia de esta. No puedes tener dos contratos en una misma fecha. Profe, sí, yo he tenido en un año varios contratos. Ah, en un año, por eso se pone acá pues, la fecha del contrato. Fecha de inicio, fecha de fin, el monto que ganaste, el monto de tu contrato, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. El sábado vamos a continuar. Me permiten un ratito tomar nota de la asistencia. Voy a ver si ya me deja entrar a un ratito. Ahora, perdón. Si no me deja entrar, caballero. No, no me deja. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar nota. A ver, está Jauregui y Kulki, ¿no? Voy a dejar de compartir mejor porque me está mareando ya. Está Jauregui. Jauregui está. Cool que sí está, profesor. Jauregui. ¿Cómo está Jauregui? Kulki. Sí, profesor. Cool que sí está. Lizárraga. Bien. ¿Por qué no contestas? Castro, Cristian Castro. Presente. Sanabria. Gabriela López. Presente. Contreras. Presente. Mendoza. Presente, profesor. Mendoza ya está, ¿no? Coronado. Presente. López Egoávil. Presente, profesor. Riquelme. Presente. A ver, el apellido de Kevin Robert, ¿qué es? Cosar, profesor. Kevin Robert Cosar. Cosar. Mantilla. Presente. Lau. Presente. Amaya. Presente, profesor. Condori. Presente. Villegas. Villegas. Presente, Villegas. Presente, Villegas. Santimayes. Presente, profesor. Camacho. Presente. Pera Flores. Presente, profesor. Tito. Tito, presente, profesor. ¿A alguien no le he llamado? Ya, todos están. Bien, ahí nos- Profesor, mi compañera Suárez estuvo entrando y saliendo porque me parece que tiene problemas con su internet. ¿Quién? No sé, Suárez. Suárez no le he visto, ¿ah? Delegado, ¿has tomado nota de Suárez? No. No, ahorita no Suárez. ¿Puedes pedir por chat? ¿Puedes pedir por chat o algo? No, no está, no está. La próxima, señorita, cuando ocurre de un compañero así o delegado, de un alumno que puede tener problemas, y si le aviso, usted toma nota, y después al final me dice, profe, tal alumno estuvo entrando, saliendo, me avisó que no puede entrar. ¿Estamos? Ok, profesor. Ya. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día sábado, terminamos todavía la teoría falta, y el laboratorio les voy a enviar estos días. ¿He enviado delegado por si acaso el laboratorio todavía? No, todavía no es mi laboratorio. Les voy a enviar, si no es hoy día, mañana o pasando para que vayan avanzando y el sábado continuamos.
Cuídense, buenas noches. Bueno, pues. Luego, profesor.